Seguimos con la clase 4.2 llamada función f de x igual a ax al cubo con a mayor que 0. Y tenemos el problema inicial. Con la gráfica de f de x igual a x al cubo realiza lo siguiente. Utiliza los valores de f de x para completar la tabla y grafica las funciones g de x igual a 2x al cubo y h de x igual a 1/2 de x al cubo. Y tenemos la solución al primer literal. Nos dice, los valores de g de x son el resultado de multiplicar por 2 los de f de x. Es decir, de que esta coordenada de acá va a ser igual a la multiplicación de este número, que es f de x, la imagen de f de x, al multiplicarla por 2. Mientras que los de h de x son el resultado de multiplicar por 1/2 o de dividir entre 2. Sería igual porque un número por 1 va a ser el mismo número entre 2. Entonces es lo mismo a dividir por 2. Los de f de x. Entonces es decir que h de x, acá habrá un número que sea la mitad de este número, que es f de x. La tabla queda de la siguiente manera. Y acá podemos observar lo siguiente. Por ejemplo, g de menos 2, que sería este número de acá, va a ser igual a multiplicar menos 8, que es f de x, por 2. El 2 me representa este número de acá, por el que está multiplicándose la función f de x. Y menos por más es menos y 8 por 2 es 16. Por otro lado, h de menos 2, que sería este valor de acá, es como dividir este menos 8, que es f de x, entre 2, que sería por este 1/2 que está acá, y menos entre más es menos y 8 entre 2 es 4. Entonces el resto de la tabla queda de la siguiente manera. Ahí pueden comprobar ustedes con calculadora en el caso de estos decimales. Las gráficas de g y h se muestran en la figura de la derecha. Acá observamos de que los números en azul representa esta gráfica azul, que representa a g de x. Por ejemplo, observamos que se forma el par ordenado menos 1, 2. Entonces, menos 1 en x y menos 2 en y sería este punto de acá. Y por ejemplo, este otro punto 1,2, que sería 1 en y en x y 2 en y, sería este punto. Entonces, efectivamente, la gráfica azul es g de x y pasa por el origen, ¿verdad? Y esta de color celeste sería h de x, que igual se han ubicado los puntos. El segundo literal nos dice cuáles son las similitudes y diferencias de las funciones g y h con respecto a la función f. Y tenemos las similitudes. El dominio y el rango de las tres son los números reales. Es decir, las tres tienen el dominio de los reales y el rango de los reales. El B nos dice la gráfica de las tres funciones tienen la misma forma y pasan por el origen. Es decir, todas pasan por 0,0 y todos tienen la misma forma, que como una media parábola y luego otra media parábola, pero en otro sentido. Y tenemos las diferencias entre las funciones. El primero nos dice todos los puntos excepto el origen no coinciden. Es decir, de que solamente coinciden en 0,0, pero de ahí en ningún otro punto no vuelve a coincidir ninguna de las tres. Y tenemos lo siguiente, si x es menor que 0, entonces g de x está debajo de f de x y h de x está arriba de f de x. Y si x es mayor que 0, entonces g de x está arriba de f de x y h de x está debajo de f de x. Y tenemos en resumen la función g de x igual a x al cubo con a mayor que 0 tiene como dominio y rango el conjunto de los números reales y es creciente en todo su dominio. Porque si observamos acá y nos imaginamos la montaña rusa, acá iría subiendo en todos los números reales. Su gráfica pasa por el origen, tiene la misma forma que la gráfica de f de x igual a x al cubo y resulta de multiplicar por a los valores de f de x.